Quiero el día de hoy hablar acerca de la segunda parte de la predicación, El Dios que libera. Las semanas pasadas hemos ahondado, las semanas pasadas ya son 5 domingos, con este el sexto que hemos hablado acerca del Dios que restaura. Para aquellos que quieren escuchar las prédicas, que obviamente hay una hilación de predicación, para entender un poco lo que Dios quiere hacer cuando habla de restauración, les invito a que puedan escuchar las enseñanzas, están en un canal personal, está a mi nombre, Pastor Sebastián Alencastre, las pueden escuchar para no perderte la hilación de lo que hoy vamos a hablar. La semana pasada hablamos acerca de la parte 1 y hablamos, por ejemplo, de que hay dos cosas, que Dios quiere liberar. Cuando Jesús vino a liberarnos de toda atadura espiritual. Y como segundo punto, vino también a liberarnos de toda legalidad que el enemigo podía tener, de toda autoridad que él tenía sobre nuestra vida. Jesús vino a romper esas cadenas y a quitarle la autoridad al mismísimo Satanás, que tenía dominado al mundo y que hasta el día de hoy a todos aquellos que no creen, la Biblia dice que el príncipe de este mundo los tiene cegados, los tiene engañados. ¿Cuántos están atentos? Y otro punto importante que hablamos la semana pasada también es que obviamente esas ataduras y esas legalidades tienen una raíz. Y es justamente lo que mencionamos muy puntual por el tiempo, pero hoy día vamos a profundizar en las raíces, que son 5. Son raíces donde el Señor tiene que arrancar toda clase de autoridad, toda clase de atadura, romperla para que Satanás no tenga ningún poder. Hemos hablado de que el Señor ha venido a restaurarnos en 3 áreas. En 4 áreas, en lo emocional, en lo mental, en nuestra visión y también en nuestro cuerpo. Alguien me preguntó la semana, pastor, o sea que Dios quiere sanarnos físicamente. Sí, pero hay mucha gente que por heridas no cuida su cuerpo y eso también el Señor tiene que sanar. Hay gente que porque tiene heridas emocionales, a veces su cuerpo o lo exaltan o muchas veces lo descuidan. No duermen a sus horas, comen mal, etcétera, etcétera. Pero de eso vamos a hablar la siguiente semana. Hoy día quiero que sepas que el Señor quiere trabajar, quiere sanar tu corazón. El Señor quiere sanar, liberarte de toda clase de atadura en el corazón. Pero en este punto, el Señor quiere también trabajar, liberarte de la parte espiritual. Ahora sí, quiero comentarles ahora lo que hoy vamos a hacer. Hoy día vamos a desmenuzar cada una de esas raíces para tener entendimiento de lo que el Señor quiere hacer y de el engaño que muchos hemos podido estar viviendo. ¿Están conmigo? Pueden anotar. Quiero hablarles acerca de la primera raíz, que es la raíz de aflicción. La raíz de aflicción es una de las 5 raíces que tiene una especie de inicio, algo inicial en nosotros, algo que la ocasionó, que ha hecho que en nuestra vida espiritualmente estemos atados, pero también espiritualmente le hayamos dado alguna legalidad a Satanás. Y esas raíces de aflicción, como las otras 4 que mencionaré, vienen a través de una acción, de algo que vivimos, de algo que hicimos o que nos hicieron. Pero también viene de puertas que nuestros padres abrieron. Y muchas veces tenemos que volver a esos momentos para dejar que el Señor trabaje desde esos recuerdos y traiga sanidad. Pero esto surge de experiencias, por ejemplo, de dolor, de pérdida, de rechazo, de abandono, de traición o sufrimiento prolongado. Hay personas que tienen una raíz de aflicción. ¿Por qué? Porque experimentaron un dolor que no terminaron de procesar. He visto personas en esta vida que aún no sueltan a un padre que falleció hace muchos años cuando eran niños. He visto personas que no sueltan de repente aún familiares o aún recuerdos de alguien que les hizo daño. Recuerdan ese momento donde esa raíz empezó, donde un fruto cayó en su corazón, en su mente, y desde ese momento empezó a formarse una raíz que los tiene dominados hasta el día de hoy. Yo recuerdo que conocíamos a una mujer, una chica en la iglesia, mi esposa y yo, ella nunca quiso y no quería casarse. Ella decía, yo no me voy a casar, no quiero casarme. Y los años pasaban, una chica guapa, profesional, y no se quería casar, y dicho y hecho. Pasaban los pretendientes en la iglesia, los jóvenes, que literalmente le escribían, le decían ordenadamente, hermana, estoy orando por usted. El Señor me mostró un sueño que usted la veo de blanco.
al lado mío, ¿verdad? El Señor me ha dicho, la típica, ¿no? El floro de muchos jóvenes que hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Comenzando por el pastor. Así le dije a mi esposa, el Señor me ha dicho, no. Pero esta mujer tenía una raíz. Y me acuerdo que en una conversación que tuvimos con ella, en una reunión de gente de mucha confianza, esta mujer dijo, no, es que yo no quiero saber nada y ese por qué salió. Porque su padre había sido un pastor, un hombre, un evangelista, un hombre que había sido usado por el Señor, pero había tomado una mala decisión de infidelidad. Y de ese momento vio cómo su papá comenzó a cometer error tras error en su vida. Y obviamente esa imagen de hombre, de padre, de esposo, comenzó a deteriorarse en la mente y por ende hizo que esa mujer cerrara su corazón. Porque luego de eso estuvo a punto de casarse cuando decidió abrirlo y el hombre con el que se iba a casar también la engañaba con otra persona. Mis amados, las raíces no solamente nos atan a nosotros o le dan legalidad al enemigo para nosotros, sino que también nos predisponen a repetir patrones y ciclos. ¿Por qué? Porque le estamos dando legalidad y autoridad al enemigo. Y esos mismos espíritus inmundos que Satanás usa para atacarnos a nosotros, también va a usar para llevarnos a vivir una vida constante, repetitiva, en fracaso tras fracaso. Y esa mujer no fue libre. Y quiero decirte esto, quizás también ha habido algún rechazo que recibiste, algún abandono que tuviste. Esos abandonos, las traiciones, o no saber enfrentar un dolor, porque quizás te lo reprimieron, que esa es otra de las cosas que suceden en muchas familias. Hay una idea muy antigua que decían, el hombre no llora, el hombre no llora. Claro que el hombre llora, claro que el hombre tiene sentimientos. Que el hombre tiene que ser fuerte es otra cosa, pero que el hombre llora, porque duele, porque la vida duele, porque la vida pesa. Y si no aprendemos a sacar las emociones, a veces como pastor, y creo que en toda iglesia y en toda cultura los hombres somos los últimos en hablar de nuestras emociones, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. Tú alrededor de mujeres, ¿cómo están? Y se quedan horas conversando de cómo están. Pero un hombre le pregunta, ¿y usted cómo está? Bien, está con todo un mundo encima. Pero lamentablemente siempre estamos bien. Ahora es importante, paréntesis, que usted sepa elegir a quién va a abrir su corazón, obviamente. Pero tenemos que buscar, y es algo que el Señor me fue enseñando y me está enseñando últimamente, inicios de año, lo aprendí junto con mi esposa, tener amigos donde yo pueda ser vulnerable. No los tenía. Ahora, gracias a Dios, los tengo. Donde aprendí a ser vulnerable, no tanto como mi pastor, que mi pastor puede tener una autoridad espiritual, sino también una amistad para poder decirle, no, la verdad que no estoy bien. Esta semana me dolió que mi equipo de fútbol perdiera. Pero quiero decirte esto, es importante que podamos nosotros hablar y sacar sentimientos. Ahora, ¿cómo se manifiesta una raíz de aflicción? Pues tristeza persistente es algo muy común. Gente que de la nada se desanima, se deprime. Miren, la depresión no siempre o casi nunca es un caso clínico. Es una herida del alma que obviamente la psicología, porque creemos en la psicología, ayuda muchísimo y te va a ayudar a sobrellevar la depresión, claro que sí. Pero el único que puede sanar y quitar esa raíz y traer sanidad, no solamente identificarla, sanarla, se llama Jesucristo, Señor de señores. Y es por eso que quiero que usted entienda que la tristeza persistente también quizás es una expresión de una raíz de aflicción. También está un desánimo espiritual. Hay gente que no vive espiritualmente hablando de una manera correcta. Comienza algo en el Señor y no avanza. No recibe mucho del Señor porque no sé, la mentalidad del dolor es más fuerte. Señor quiere hablarte, quiere bendecirte, quiere abrirte puertas. Pero como estamos con esas raíces de aflicción, no la creemos, nos minimizamos, nos recontra minimizamos. Ay, que Señor, yo soy una basura. Que Señor, es que tú, ¿cómo me vas a usar a mí si yo soy el indigno? ¿Verdad? Escúchame, todos aquí no somos dignos de la salvación de Dios, de Cristo, perdón. Todos aquí en este lugar no merecemos la gracia inmerecida de Dios, pero aún así el Señor nos amó tanto y nos usará para su gloria, para cumplir la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén?
falta de esperanza. Una persona que tiene raíz de aflicción no tiene esperanza. Otros no tienen dificultad para confiar en Dios. Temor constante, ansiedades. Gente que no tiene gozo, que no vive con gozo, que anda triste. Hermana, ¿cómo está en prueba, pastor? Hermana, pero siempre espera, mi vida es una prueba. Mi única esperanza es la eternidad. Ahí voy a sonreír. Mientras que no vaya a la eternidad con mi Padre, mi sonrisa es ajena a mi lamento constante. Escúchame, no es así. Uno se goza a pesar de las pruebas y dificultades. Podemos tener el mundo que se nos cae, pero si nuestra confianza está en el Señor y nuestra esperanza está en Él, sonrisa y gozo sabiendo de que tarde o temprano el Señor obrará. Tarde o temprano el Señor traerá respuesta, provisión, hará milagros para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En Salmos 34, 18, la Biblia dice lo siguiente: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y esto es algo importante, porque aquellos que tenemos esta condición, o hemos tenido, la condición de aflicción, tenemos la actitud correcta para rendirnos delante del Señor. El problema es que a veces nosotros no dejamos que eso suceda porque nos acostumbramos o porque la raíz es tan profunda que al darle legalidad y estar atados, nos termina engañando y creyendo de que podemos buscar a Dios. Podemos seguir orando, podemos seguir sirviendo, pero nos acostumbramos, seguimos viviendo con esa raíz ahí y lo normalizamos. Que se caiga esa mentira hoy en el nombre de Jesús. Y se caerá. Para muchos han quedado quizás, oye, no tengo eso. Tenías hasta hoy. Porque el Señor te va a hacer libre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor también dijo en Mateo 11, 28, dijo: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas y le daré descanso. El Señor quiere a todas las personas que tienen una raíz de aflicción. Quiere, el Señor desea restaurar, el Señor desea consolar, el Señor desea obviamente acompañar, el Señor desea cuidar tu corazón, tu mente, restaurar tu visión y obviamente que en tu cuerpo se exprese el amor misericordioso de Dios. ¿Cuánto dicen amén? La segunda raíz, dejando ya la aflicción. Quizás tú la tienes y dices: pastor, pero yo tengo de las 5 a las 5. Bueno, hermano, no importa. El Señor te va a liberar en el nombre de Jesús si usted lo cree. Ya llegaremos a eso. ¿Alguien está feliz de estar aquí en la iglesia del reino? Genial. Gloria a Dios, aplaude al Señor si deseas. Raíz de temor. Una raíz de temor puede empezar en una persona que está dominada por el miedo. Es una persona insegura. Se preocupa constantemente por todo. Hay gente así. Hay gente tan insegura que está paralizada en la vida, que no ata ni desata en la vida. ¿Por qué? Porque tiene miedos. Tiene temor al hombre, a las oportunidades, al fracaso. Temor a lo que otros dicen. Temor a lo que no dicen, pero creen que dicen. Ese temor definitivamente no viene de parte de Dios. Pero hay gente que está atada a una raíz de temor y, por ejemplo, tiene manifestaciones como ansiedad. Hay gente que es ansiosa, gente que le falta confiar en Dios. Una persona con raíz de temor, su principal problema va a ser que no puede confiar en Dios. Y es así, un ejemplo que Jesús contó con la parábola de los talentos, el que tenía un talento. Lamentablemente no avanzó. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso. Es que yo creí que tú... Y ese hombre no multiplicó lo que le había dado su amo. Porque el temor. Y hay gente así en la iglesia, en el ministerio, en la vida cotidiana. Cristianos paralizados que son inseguros. Y esto es algo muy importante porque hemos creado inseguridad y la hemos maquillado. Vivimos inseguros, pero la maquillamos con humildad. No, es que yo no, porque ¿qué me va a decir? No, es que mejor no, porque ¿será la voluntad de Dios? Hombres que están solteros por inseguros. ¿Y será que no? ¿Y qué tal si me va mal? Mira, hermano, nadie tiene un plan, nadie sabe qué va a pasar mañana. Pero si confías en el Señor y esa mujer es la mujer de tu vida, avanza, adelante, conquístela. Ore por ella. No sé por qué esto va para alguien. Pero déjeme decirte, las inseguridades generan solteros eternos. Porque quizás hay una raíz de temor. También está el temor al rechazo o al fracaso.
paralización o parálisis para tomar decisiones. Hay gente que en decisiones, cuando está bajo presión, se paraliza. Ten mucho cuidado, porque definitivamente no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sucede una raíz de temor? Una raíz de temor puede suceder aún por personas en nuestra vida, niñez, que nos quitaron la paz. Que nos quitaron la paz. Por ejemplo, conozco muy de cerca personas que viven ansiosas, que se asustan, tienen esos saltos asustadizos. ¿Por qué? Porque quizás uno de esos casos tuvo un padre que de la nada llegaba borracho y de la nada en la madrugada despertaba a todo el mundo. Y esa inquietud, eso que te quitó la paz, genera temor. He conocido personas que tienen esos saltos, son temerosas. ¿Por qué? Porque alguien violó su paz emocional y no la cuidó. Temor. Esta persona me decía, yo no sabía, de la nada llegaba en la madrugada, estaba durmiendo plácidamente y tiraba las puertas y gritaba y comenzaba el nerviosismo. Hay gente nerviosa porque tiene una raíz de temor. Aún tuvieron experiencias que generaron miedo profundo. Y yo me acuerdo que esto a mí me pasó también. Cuando era niño, en la casa de mis abuelos, por más que era algo muy infantil, nos asustaban mucho diciéndonos cosas. Que el cuco, ¿verdad? Escúchenme. Y había una señora que pasaba que tenía un problema, un tic nervioso, era una persona, y nos decían, esa es la bruja, y que va a venir si no comes tu comida. Y esa bruja una vez vino a tocar la puerta para pedirle un favor a mi abuela. Pero yo me acuerdo que estaba jugando y la bruja vino y me vio, y entre comillas bruja, por favor. Y un salto de miedo, me acuerdo que era paralizado. Es más, familiares nos asustaban constantemente. Mira, eso puede ser muy infantil para muchos. Pero cuando uno es niño, y cuando un niño, como lo hablamos las semanas pasadas, no tiene el conocimiento, no tiene las fuerzas que un adulto. Una herida en un niño se causa porque no tiene las herramientas emocionales para sobrellevar. Y por más que haya una explicación lógica, el niño no tiene la lógica que un adulto. Y en este caso, yo recuerdo que yo tuve una raíz de temor, definitivamente la tuve, de muchos lados, pero en este caso me acuerdo de la señora bruja que entró, y me acuerdo que entró a la casa y nos fuimos al tercer piso y estábamos así temblando, y fue un trauma, y tantas otras cosas que uno va viviendo que van sumando, pero mientras que yo oraba, Dios tuvo que sanar una raíz de temor en mi vida, que no la contaré ahora por tiempo, pero sucedió. ¿Por qué? Porque fui al inicio, fui al momento, a la raíz. Y las raíces es el recuerdo de cómo inició, de dónde se activó, de dónde se puso ese fruto que comenzó a empezar a generar raíces. Y el Señor tiene que llevarnos a ese momento. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, la Biblia dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado, ¿alguien se lo sabe de memoria? 1, 2, 3. Él nos ha dado. Y el principal problema de una persona que vive en raíz de temor es una persona que lamentablemente no va a tomar autoridad como hijo de Dios. Y por eso andamos así todos endebles, así como que, ay, que la vida me pasa, que, ay, no, que, escúchame, tener temor muchas veces va a rechazar el amor de Dios. El amor echa fuera todo, créele al Señor. Por eso el temor puede limitar nuestra fe, impedir la obediencia a Dios, producir una dependencia excesiva a personas, a circunstancias, a la estabilidad. Cuando algo le mueves, viene el nerviosismo emocional, ¿no? Vienen los achaques emocionales. Quiero que sepas esto, tienes que fortalecer tu confianza en el Señor. Si le crees, echa fuera todo temor. Vaya a la raíz y en esa raíz declare libertad, sanidad por el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tercera de 5. Aplaude al Señor si deseas. Claro que sí. Raíz de amargura. Raíz de amargura. Y es una raíz que muchas veces nos ata a muchas cosas. Pero también es una raíz, amada iglesia, que le da legalidad al enemigo. ¿Y sabes qué? Esta es la principal raíz
que el enemigo busca en personas para utilizarlos para su beneficio. ¿Cuántos pastores he visto que predican con raíz de amargura? ¿Cuántos pastores que aún, y te digo la verdad, lo hablo porque lo he vivido y lo he conocido de cerca, que predican con temor para que las ovejas no se ofendan? Fuera de acá. Si se quieren ir, que se vayan. Pero que se vayan diciéndoles la verdad. Y una raíz de amargura también existe. Hay pastores que están heridos porque les dividieron la iglesia. Pastores que están heridos con un líder. Yo me acuerdo que con mi esposa fuimos cuando éramos novios a una iglesia a congregar. Y nosotros llegábamos teniendo una organización llamada Revolución Jesús, evangelismo, y hacíamos videos creativos, etcétera, etcétera. Chibolitos fuimos a congregar porque era la iglesia donde éramos amigos del hijo del pastor. Y ni bien llegamos, es como que si entráramos, el aceite entra con el agua, ¡blum! La gente no se nos acercaba, solamente los que conocíamos. La pastora o la esposa del pastor nos miraba con una cara seria. Es más, la misma gente nos miraba y nos barría. Y yo me acuerdo que dije, ¿qué es eso? ¿Una iglesia o qué cosa? ¿Tengo que pagar algo para que me...? No entendía. Íbamos a la iglesia y nos miraban mal por mucho tiempo. Ahí creo que nos miraron mejor, pero al inicio fue muy difícil. Y de ahí me enteré porque mi amigo me contó lo que pasa. Que mis papás tienen temor porque una líder, fíjate la tontería, una líder de nuestra iglesia muy fuerte se enamoró de un pata de otra iglesia y obviamente se fue con ese pata a su iglesia. Y yo digo, ¿es en serio? Está herido. Porque se llevan líderes de la iglesia. Porque estos que han llegado van a llevarse gente de mi iglesia. Mira, si no están bien firmes, si no los alimentaste bien, cualquiera se va. Pero si son bien alimentados y si creen que esta es la iglesia del Señor, no se van a ir. Y si se van, Dios los va a bendecir a esas personas. Porque la iglesia es una, mis amados hermanos. Somos miles de locales, miles de congregaciones, pero la iglesia de Cristo es una. Mientras que se vayan a otra iglesia, gloria a Dios. Si se dan al mundo, preocúpate recién. ¿Amén o no amén? Por eso quiero decirte, raíz de amargura es una raíz que puede nacer de heridas, ofensas, injusticias que no perdonamos. Pueden acumularse en el corazón. Una injusticia. Yo tuve un familiar muy cercano, no quiero decir quién era, porque quiero cuidar la desnudez de mi familia. Es un familiar que ya falleció. Pero me acuerdo que toda su vida vivió aislado. Era un hombre que sinceramente tenía posición, era un hombre que tenía una buena influencia, conocimiento, etcétera, pero no tenía amigos. Y no hacía nada, estaba literalmente su vida era estar en casa y estar con su familia. ¿Y sabes qué? Descubrí un día por qué. ¿Por qué se aislaba? Porque cuando era niño, una vez él encontró una bolsa de billetes en su colegio, del colegio donde iba, la unidad escolar. Y cuando la entregó, le dijeron gracias. Pero a la semana un niño devolvió una moneda, esas grandotas que antes eran el nuevo Sol de Oro, una cosa así, y le hicieron una celebración en el colegio y comenzaron a alabar al niño por entregar una moneda cuando este familiar había entregado billetes del presupuesto del colegio que se le había olvidado un director ahí tirado en el patio. Toda su vida, y murió así, vivió resentido, dolido por esa injusticia. ¿Por qué a él? ¿Y por qué a mí no? ¿Y cuántos crecemos viendo eso aún en nuestra familia? Viendo que nuestros primos eran preferidos del abuelo. Viendo que nuestros hermanos eran los preferidos de nuestros padres. Viendo esas diferencias, son injusticias y las injusticias generan raíces de amargura en el corazón de nosotros. ¿Cuántas injusticias no hemos perdonado, no hemos soltado y siguen acá? ¿Saben qué? La vida es injusta, pero nuestro Señor es justo. Y la justicia de Dios no busca venganza, busca restauración y arrepentimiento. Y lo que el Señor quiere hacer con esto es entender que pase lo que pase, hoy en día estamos bajo la justicia de Dios. Él no solamente nos justificó, sino que también nos llamó a vivir en su justicia. El Señor es justo y es fiel. Y Él sabe lo que hacemos aún en el secreto, aún lo que nadie ve. Aún si nadie te dijo que hiciste un buen trabajo y estuviste sufriendo por el reconocimiento inexistente, el Señor lo ve. Y el Señor es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay gente que inclusive permanece de repente ofendida. Uno se ofendió. La ofensa, ¿qué es la ofensa? Es literalmente, genera resentimiento, pero es sentir o permitir que el acto de otra persona
permitir que nos duele y tener una posición ante ello. Hay gente que sigue ofendida. Hay gente que se ofende por todo. Quiero que sepas una cosa, una raíz de amargura tiene una manifestación, y les voy a decir a continuación: rencor. Gente rencorosa. Uy, no me llamaste. Ya no me llamó. Gente rencorosa. Gente resentida. Cualquier cosa. Miren, todos tenemos que tener un equilibrio. Tampoco hay que ser tan frescos como que todo me llega, ¿no? Todo me resbala, soy un jabón, ¿verdad? Tampoco. Más una gelatina, pero bueno, que le entendió mejor. Mucha gente todo le resbala. Y eso tampoco está bien. Pero hay personas que tienen raíz de amargura que sinceramente son personas que se resienten por todo. Es que no me saludaste. Es que saliste con un grupo de amigos y no me llamaste. Todos tienen derecho a tener amigos. O por ejemplo, ¿no? Es que mi cumpleaños, de repente, ¿no? Me saludaste, pero fuiste muy cortante. Tu pata todavía, ¿no? Dijo, oye, feliz cumpleaños. Yo esperaba que vengas a mi casa y que me traes mi regalo. Escúchame, el resentimiento constante no viene de parte de Dios y puede también ser una raíz, una manifestación de la amargura. Hay personas que inclusive critican constantemente todo, son críticas, todo es crítica. Van a un lugar y se enfocan de ver solamente lo malo o solamente lo criticable. Y eso no es correcto. Obviamente tú vas a un lugar, a cualquier lugar, y siempre va a haber algo que puede mejorar o puede haber una crítica, pero no es constructiva. Es una crítica llena de ver lo malo y enaltecerlo. Ten mucho cuidado, porque si esta persona eres tú, quizás hay una raíz de amargura que el Señor tenga que sanar y romper. ¿Me están siguiendo, verdad? También puede ser una dificultad para amar, para confiar, y eso es algo que también pasa en muchas personas. No confían, les cuesta demostrar amor o dan un amor manipulable. Una persona que tiene raíz de amargura también vive en queja y también está predispuesta a romper relaciones. Una persona con raíz de amargura no mantiene relaciones. ¿Por qué? Porque una persona amarga corta, no genera puentes, sino pone muros. Porque al resentimiento, al rencor, a la ira frecuente, porque es otro síntoma de ira frecuente, rompe relaciones. Mujeres que reaccionan fuerte, no, ya no me llames, chao, eres loca, te cierran la puerta y pasan a otra relación, pasan a otra amistad, pasan a otro grupo y nunca tienen amistades sanas. ¿Por qué? Porque una persona amarga repele inconscientemente la sostenibilidad de una relación. Y aún si están casados, el matrimonio muchas veces es tóxico, porque una persona amarga a los hijos, amarga a los padres, amarga a las amistades, amarga a las relaciones. El Señor quiere traer libertad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Hebreos 12, versículo 15, la Biblia dice lo siguiente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es interesante porque el problema de la raíz de amargura es que no es que no recibamos la gracia de Dios, no la vivimos. No descansamos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos amargos, porque tenemos esa raíz. Y las personas que se van más al legalismo en la iglesia, esas iglesias que literalmente el pastor solamente comienza a decir lo que no debes hacer, lo que está mal, lo que es pecado, definitivamente, y no te dan gracia, no te dan amor, no te hablan de la misericordia de Dios, casi seguro que hay una raíz de amargura en ese pastor. Y es algo que Dios tuvo que sanar. Estas 5 raíces, Dios tuvo que sanarlas personalmente. Porque a veces como pastores, cuando tenemos una de esas raíces, podemos predicar con temor, podemos predicar con dolor y podemos predicar con amargos, y eso transmitimos a la iglesia. Hay pastores que todos son mensajes feeling. Ay, que en tu proceso el Señor te va a bendecir. Y es que en tu desierto, pero todos los mensajes no pueden ser proceso y desierto, hermano. Todo el rato sí, porque yo sé que tú sufres ya. El sufrimiento es un mensaje, pero todos los domingos no vas a predicar en aflicción. Porque no todos estamos viviendo un proceso de desierto. ¿Cuántos ya están en desiertos? ¿Cuántos están en victoria? El mensaje tiene que ser en hacernos como Cristo Jesús a pesar de la temporada. Pero también vemos que hay gente con temor, que predica con temor. Y hay gente que hasta iglesias en pandemia
Gente que inclusive ha llevado a la iglesia a que Cristo viene esta fecha, esta semana, y están así con temor. No, que ya comienza el miedo, y comienzan a generar teoría de conspiración, temor. Y no viene de Dios. Y también hay pastores amargos o líderes que transmiten esa raíz a través de sus mensajes, teológicamente hablando, diciéndonos que está mal y que todo está mal y que somos ultra archi malos. Y yo conozco iglesias así, créeme que sí. Cada vez que vas a escuchar un sermón, por más bíblico y bueno que sea, lo orientan a una raíz, nace una raíz de amargura. Y al final termina siéndote peor que como llegaste. Ay, ya soy una basura, Señor. Y nos vamos así. Quiero que sepas, la gracia de Dios es, el Señor nos ama, el Señor te perdona, el Señor te restaura, el Señor sabe de qué pecojeas y aún así te ama. No tienes que hacer nada para merecer el amor de Dios. Eso es algo que quiero que entiendas. A pesar de que estés viviendo en pecado el día de hoy, sí te voy a decir arrepiéntete. Pero quiero decir, hay perdón para el pecador. Hay perdón de verdad para el pecador, para lo que tú estás haciendo. No me importa lo que tú hayas hecho antes de hoy. No me interesa, a mí no me interesa, el Señor ya lo conoce. Si hoy te arrepientes, el Señor te va a perdonar, te va a mostrar su amor, te va a restaurar, te va a restituir y sobre todo te va a llamar suyo constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo de eso está en Pedro, pero ya hablamos de eso la semana pasada. Mis amados, tienes que practicar el perdón si quieres salir de la raíz de amargura. Tienes que renunciar al resentimiento y tienes que permitir que Dios sane tus heridas emocionales. Y si hay alguien de tu familia que tiene estas tres que hemos predicado hoy, te animo a que tú vayas y compartas esta prédica, que quizás les salves la vida. Una vida que puede vivir en gozo y en paz. ¿Están conmigo, verdad? Mis amados, cuarto, y esto voy a ir avanzando ya, cuarto, que es la raíz de iniquidad. En la Biblia la iniquidad suele referirse a esa inclinación, pero bastante intensa y persistente que tenemos al pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es esa inclinación a lo malo. Hay gente que desde que nació ya es delincuente. Hay gente que desde que nació ya comenzó con las mañas. Hay gente así. Pero es una iniquidad, una tendencia a lo malo, al pecado, como que un patrón de conducta contrarios. No puedes vivir la fe. Y por ejemplo, esto puede ser una manifestación de pecados repetitivos, rebeldía continua, endurecimiento del corazón, pero también justificar mucho el pecado. No, es un pecado. Dios, pero el pecado, sí cometí eso, pero Dios conoce mi corazón, ¿no? Sí, yo robé, pero Dios conoce mi corazón, ¿verdad? La típica, ¿no? Pero Dios sabe que mi intención no era pegarte. Mi intención no era serte infiel, no era mi intención. Yo fui obligado por Dalila. Escúchame, una raíz de iniquidad muchas veces sucede cuando, escuchen bien, casi siempre son legalidades, ataduras que vienen de familia. Y eso es algo que pasa. Porque este sí es algo que casi siempre viene de familia. ¿Por qué? Escucha las prédicas pasadas, puerta que se abrió y le dio autoridad al enemigo, legalidad. Ese mismo espíritu inmundo va a seguir atormentando hasta que no se corte en el nombre de Jesús. Por eso si el papá era un alcohólico, el abuelo lo era, el padre, a veces el hijo termina haciéndolo, porque son patrones que se repiten, pero también son tendencias, iniquidades que se transmiten y que en el nombre de Jesús tienes que ser libre. Por eso en Salmo 51, versículo 5, el salmista dice lo siguiente, pues soy pecador de nacimiento, así es. Desde el momento en que me concibió mi madre, ese momento David está declarando que él es pecador. Pero está declarando también que en su corazón había, obviamente, también una iniquidad que lo llevó a cometer un gran pecado. Tengo que seguir avanzando. ¿Qué problema tiene la iniquidad? Nos puede separar de Dios, a nosotros, ¿ah? También podemos tener o no tener sensibilidad por lo espiritual. Hay gente que todo lo espiritual, esos son emotivos, ¿no? La oración es gente que no se halla en lo espiritual, pero también sensibilización inclusive por la doctrina del Evangelio. Está esclavo y siempre tiene tendencias de conductas pecaminosas. El Señor quiere decirte primero cómo salir de esto. Arrepiéntete. Segundo, tienes que confesar tus pecados. Y también tienes que dejar que el Señor obre en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Último punto para terminar. La raíz de orgullo. Repite conmigo orgullo. 1, 2, 3. Raíz de orgullo. Y es esa tendencia de exaltar, de la exaltación propia, que a veces está por encima de Dios y de otros. Todo se centra en nosotros.
Y cuando nos equivocamos, también somos los primeros en hundirnos. No nos gusta la crítica, no nos gusta quedar mal, pero nos gusta a veces mirar que a otros les vaya mal. Por ejemplo, cuando somos autosuficientes, cuando somos arrogantes, cuando no tenemos mucha humildad, cuando nos resistimos a la corrección, pero también cuando tenemos un deseo excesivo de reconocimiento. ¿Sabes qué? Una raíz de orgullo puede ser una imagen exagerada de uno mismo, pero también puede ser un deseo por aparentar humildad, porque la falsa humildad es orgullo también. En Proverbios 16, versículo 18, la Biblia dice lo siguiente: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En Santiago 4, versículo 6, la Biblia dice lo siguiente: y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amada iglesia, el orgullo no nos puede y no nos va a llevar a depender de Dios. El problema del orgullo es que nos va a limitar en la dependencia de Dios. Porque dependemos de nosotros mismos, porque puede impedir aún el crecimiento espiritual de una persona. Pero también, ¿sabes qué? Ese mismo orgullo es el que nos va a cerrar los cielos. Dios nos ama, claro que nos va a seguir amando. Pero si tenemos una raíz de orgullo y no hemos dejado que el Señor la restaure, vamos a tener cielos cerrados en nuestra vida. Una cosa es crecer en conocimiento. Otra cosa es literalmente vivir ese conocimiento con sumisión y dirección del Espíritu Santo. Y obviamente tener cielos abiertos en nuestro tiempo con Dios, vivir quebrantados, vivir humillados. Hay gente que ora, y yo siempre cuento ese ejemplo, nunca conocí un hombre que se panudeaba. Yo oro 2 veces al día, 2 horas al día. 2 horas al día. Todos los días 2 horas. Y bueno fuera que era una persona que no tenía tiempo, no trabajaba, iba a la iglesia, todo. 2 horas al día en la mañana. Y en la noche, 2 horas más. Para cerrar bien ese día. Pero el orgullo no mostraba realmente el amor de Dios en su vida. No mostraba frutos. Porque podía pasar tiempo con Dios, pero Dios no se manifestaba a través de él. Porque el orgullo rechaza la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Me están siguiendo, verdad? Dios te puede usar, Dios te puede usar. Pero manifestarse a través tuyo constantemente, no. Y quiero terminar para orar. Quiero decirte, tú me dirás, pastor, ¿y cómo soy libre de esa raíz? Pues hoy día vamos a orar para eso. Y el jueves que viene también. Este jueves vamos a orar por cada raíz. Vamos a profundizar más. ¿Quiénes han venido los jueves pasados? Miren, han sucedido tantas cosas que hasta provoca hacer un video testimonial. Vamos a hacer testimonios de lo que Dios está haciendo estas semanas. ¿Sí? Así que si tienes un testimonio que contar, en el Instagram de la iglesia pones tu nombre y yo tengo un testimonio de lo que Dios está haciendo en esta serie. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Genial. Escúchame, y si vas a un hogar, a tu líder de hogar, díselo a tu líder de hogar. Díselo a tu líder de hogar. Pero quiero terminar con esto. Las raíces tienen un inicio. Y tienes que hoy recordar dónde comenzó. Tienes que recordar, porque muchas veces no somos libres porque vivimos en lugares de cautividad. O sea, seguimos viviendo en el lugar donde Dios nos sacó. O sea, si el Señor nos sacó el Señor nos sacó de un momento donde empezó, por ejemplo, una raíz de aflicción, cuando quizás, no sé, abusaron emocionalmente de nosotros, cuando de repente vivimos la ruptura o la imagen de separación de nuestros padres, cuando vivimos una infidelidad, cuando vivimos una ruptura de alguien que amábamos mucho, aun cuando éramos jóvenes. ¿Cuántas raíces de temor hay en hombres que en el colegio se enamoraron de una chica tan fuerte y la chica lo dejó por otro chico y de ese momento el corazón se afligió? Miren, tienes que volver a ese lugar en este momento. Así que quiero invitarte a que tomes un momento para ti, que no te distraigas. Vuelve un momento a ese lugar donde todo empezó. Vuelve un momento a ese lugar ¿dónde empezó esa raíz? Tú tienes una raíz, ¿en dónde empezó? Quizás hay una raíz de orgullo que empezó en el momento en que quizás sentiste ese rencor por un deseo exagerado de reconocimiento, quizás por no tener un deseo exagerado, un reconocimiento, o buscabas un deseo exagerado de reconocimiento y no lo tuviste. Porque ¿sabes cómo se forma una persona orgullosa? Cuando buscaba muchas veces en casa de niño o de niña que papá o mamá lo reconocieran. Y como nadie se lo reconoció, automáticamente autobombo. Comenzó a levantarse el ego, el ánimo solo o sola. Y muchas veces eso pasa con chicos. La mayoría de hombres o mujeres que hoy tienen ese orgullo
muchas veces viene por falta de reconocimiento en el hogar. ¿Y qué pasa? A veces papá, que mi papá me reconozca, y el papá ni siquiera estaba ahí para reconocer nada. Es más, gente que creció en hogares donde criticaban. Tienes que volver a ese momento, tienes que volver a ese lugar, tienes que volver a ese recuerdo en ese momento. Ese es el lugar donde el Señor ya te quiere sanar, pero a veces volvemos a ese lugar. Hay gente que ya ha sido sanada, que ya ha sido libre, pero volvemos y seguimos volviendo. Y el Señor ya te sacó de ahí, pero seguimos volviendo a ese lugar, seguimos volviendo a ese lugar. Tienes que salir de ahí, porque ahí el Señor no puede liberarte. Primera regla de hoy: ¿quieres que el Señor rompa esa raíz? Sal del lugar de cautividad. ¿Qué es el lugar de cautividad? El lugar donde empezó. Sal de ahí ahora. Cierra tus ojos un momento, por favor. Quiero invitarte a que ahí donde tú estás, salgas de ese lugar. Y sé que el Espíritu Santo que hemos estado orando te va a traer ese recuerdo, esa memoria. Y dile, Señor, ¿dónde comenzó esa raíz? ¿Dónde empezó esa raíz? Quiero invitarte a que salgas de ese lugar en el nombre de Jesús. Quiero que en tu mente te imagines que el Señor te está sacando de ese lugar. Ahí el Señor no puede restaurarte, ahí no puede romper raíz. Sal de ahí. Y en este momento, en el nombre de Jesús, tomamos toda autoridad. Vamos, iglesia. Y cerramos, cortamos toda raíz en el nombre de Jesús. Toda raíz de aflicción se corta en este momento en el nombre de Jesús. Toda raíz aún de orgullo, toda raíz de temor, toda raíz de amargura, toda raíz de iniquidad, en este momento tomamos autoridad en el nombre de Jesús y las cortamos. Ahora mismo, ahora en el nombre de Jesús somos libres. Declaramos libertad sobre todo lo que ocasionó una raíz de aflicción, sobre todo lo que ocasionó una raíz de temor, sobre todo lo que ocasionó amargura, iniquidad y orgullo en el nombre de Jesús. Aún en la iniquidad, si nuestros padres abrieron puertas por maldiciones generacionales, en este momento hoy las cortamos en el nombre de Jesús. Hoy cortamos toda maldición generacional sobre mi vida. Díselo, corto en el nombre de Jesús toda maldición generacional, toda influencia por el pecado, toda influencia que el enemigo ha traído sobre mi vida. Ahora mismo la cortamos en el nombre de Jesús. Y declaro libertad. Repite conmigo, soy libre por el poder de Cristo, en su nombre y por su amor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy volvemos a ese lugar de cautividad y empezamos a declarar que tú nos sacas de ese lugar. Salimos de ese lugar en el nombre de Jesús. No necesitamos más palabra de afirmación que la tuya. Y tu palabra nos afirma constantemente en tu amor, nos hace y nos seguirá haciendo en nosotros hombres y mujeres amados por ti. Señor, tú eres más que suficiente. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, antes de irnos, los domingos para nosotros, es un momento donde lanzamos la palabra y como iglesia tenemos una política. Yo como pastor la tengo. Nosotros no queremos dependencia de nadie. Queremos hombres y mujeres que son buenos mayordomos, que tienen autoridad porque ustedes tienen esa autoridad en Cristo. Hoy día el Señor ha hablado a través de su palabra, pero yo quiero animarte a que hagas algo esta semana. Primer punto, invitarte a que vengas el jueves, porque el jueves vamos a ministrar esta palabra en el nombre de Jesús. Pero tu responsabilidad, que escuchen esto, tu responsabilidad es estos días estar orando por esas raíces que sabes que el Señor había hablado. Esa es su responsabilidad. A veces como quizás nos acostumbramos, no, que el pastor ahí tiene que liberarme todo. Escúchame, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero usted tiene que pelear por su restauración. ¿Cuántos van a pelear por su restauración? El Señor lo va a hacer. Pero usted tiene que ponerse a alinearse con el Señor para que el Señor lo haga de verdad. Quiero darte la tarea de que esta semana estés orando. Si entiendes lo que es el ayuno, ayuna para que el Señor te libere. Sacas esta raíz y tu vida cambia definitivamente. Créeme, te lo dice un hombre que tuvo que sacar casi todas las raíces, las 5 raíces, el Señor tuvo que romperlas en el nombre de Jesús. Y mi vida no ha sido la misma. No ha sido. Puedo amar con libertad, puedo sentir con libertad, puedo tener un concepto sano y equilibrado de quién soy. No soy ni menos y tampoco soy más. Soy un hijo de Dios, amado por Dios, siervo de Dios para servirles a ustedes. También sé que el Señor rompió iniquidades en mí. Habían pecados y patrones que ya el Señor rompió. Soy un hombre libre, gracias a Dios. Y lo único que quiero es invitarte a que esta semana te comprometas con Dios y que vengas el jueves y hagamos de esto un lugar de liberación. ¿Cuántos dicen amén?